Hola, yo soy Juan Pablo Núñez y hoy les vengo a mostrar el experimento del frasco de Marriott. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero que fue encontrar una botella y encontrar un tubo de ventilación, que va a ser lo más importante en este experimento, que va a determinar qué es lo que queremos encontrar y cómo va a funcionar. Por ejemplo, la idea es llenar este frasco. Ya hemos medido previamente todas las distancias, diámetros, etcétera. Entonces la idea de este experimento es que se llene y cómo el tubo de ventilación va a afectar la velocidad del flujo de salida de este orificio. Que si está más arriba, más abajo, a la altura media, altura del orificio, de eso dependerá la velocidad del flujo que vaya saliendo y determinará si es mayor o menor, constante, decreciente. ¿Y cómo sabremos eso? Bueno, tenemos dos ecuaciones y dos leyes, la de Bernoulli y la de Torricelli. La primera dice que es la ecuación de Bernoulli, que mientras el líquido esté por encima de la parte inferior del tubo, será constante. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica se tomaría en cuenta que es constante. Porque tomemos en cuenta que la presión atmosférica entra aquí y va a salir hasta abajo. Mientras el líquido esté arriba del tubo, será constante, ya que la presión atmosférica va a ser constante, no va a cambiar. Ahora, si baja del tubo, va a decrecer la velocidad, porque la presión ya no va a ser atmosférica, sino va a ser la presión de la botella misma. Va a bajar dependiendo de qué tanto volumen haya en la botella. Mientras más volumen de aire haya en el orificio y en la botella, menor será la velocidad, porque habrá menor presión. Mientras que con el líquido, con la presión atmosférica, que va a ser siempre constante, la velocidad no va a cambiar. La segunda ley, que es la de Torricelli, indica que la velocidad va a ser en función de las distancias. Por ejemplo, de la distancia A y la distancia B. La A es la parte inferior del tubo y la B es del orificio. Entonces, mientras vaya bajando esa altura o distancia, la velocidad por consecuente va a bajar. Entonces, esas dos leyes son las principales que vamos a tomar en cuenta y vamos a comprobar con este experimento. La primera parte de este experimento va a ser con un tubo a distancia alta del orificio de salida. Por ejemplo, toda esta parte donde vamos a tomar en cuenta el área y el volumen del líquido que vamos a derramar, toda esta área mide 18 centímetros de altura. El primer ejercicio nos muestra que tiene que estar a 2 centímetros abajo del nivel del flujo inicial. Entonces este va a ser el primer experimento que va a determinar qué tanto o qué tan poco va a ser la velocidad constante, si va a ser constante o no, y si va a decrecer o no. Mis predicciones es que va a decrecer debido a que después de que pase el tubo, con la ley de Torricelli, como nos indica, a menor distancia, menor velocidad, ya que es función, la distancia está en función de la velocidad está en función de la distancia. Entonces, bueno, primer experimento va. Y podemos ver que ya pasó el tubo y por eso ya va bajando la velocidad. Se puede notar un poco que el flujo va bajando, vaya, incluso que la velocidad que genera, que aunque sea no tan predictible, pero por ejemplo aquí podemos ver que es mucha la diferencia de la velocidad del flujo aquí que cuando lo inició arriba. Entonces, el primer experimento resultó como se predijo. Es el segundo experimento del frasco de Marriott. Ok, el primer experimento fue más arriba. Aquí el tubo de ventilación está a la mitad de la altura del fluido y del orificio. Entonces aquí lo que se espera con este experimento número 2 es que de aquí a que baje hasta el tubo va a ser la velocidad constante y no cambiará. Después de que pase la altura inferior del tubo, la velocidad del flujo va a bajar gracias a la relación entre la distancia y la velocidad con la ley de Torricelli. Entonces, continuamos a ver cómo funciona esto. Repito, del tubo hasta que llegue a la parte inferior del tubo va a ser constante la velocidad, no cambiará, y será lo distinto cuando pase el flujo por debajo del tubo. Entonces, ok, listo. Se puede observar que es un flujo muy parecido, constante, vaya. Estamos a punto de llegar al final del tubo y aquí se notará un cambio de velocidad drástico. De ahí podemos ver que
Ahí va, bajando, 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 hasta que la distancia es muy corta de entre la superficie del líquido y del orificio. Entonces nuestro segundo experimento resultó comprobar lo que predijimos correctamente. Ok, llegamos a la parte final del experimento, el número 3. Esto nos va a indicar que mientras el flujo del agua vaya cayendo, va a ser constante. ¿Por qué? Porque el tubo se encuentra a la misma altura que el orificio, por lo que se espera en este experimento número 3 es que el flujo sea constante hasta que llegue al orificio de salida. Entonces, continuemos. Se espera que sea constante hasta el final. El flujo no es muy fuerte, muy rápido, vaya, pero lo que se puede observar es que es constante. No cambia la velocidad. Se va a tardar un poco más, pero se puede observar que va a ser constante siempre. Esto se debe a que la presión atmosférica está afectando el líquido de la misma manera, ya que el tubo se encuentra sumergido en el líquido. Entonces prácticamente es constante el flujo. Y bueno, con eso podemos comprobar que nuestra parte teórica, nuestra teoría, nuestra hipótesis fue correcta. A menor volumen de aire va a haber mayor presión, lo que va a implicarnos una velocidad mayor, pero siempre constante. En cambio, mientras el tubo esté más arriba del líquido, va a haber más presión adentro del recipiente, adentro del frasco, por lo que va a haber más aire y por lo tanto menor presión hacia el líquido, porque se llena el frasco de aire. Entonces ahorita prácticamente ya pasó el tubo y pues es todo.